Saludamos ya en la ciudad de Guayaquil al Monseñor Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, es importante conocer cuál es el rol de los mediadores desde distintos ámbitos de la Iglesia Católica. Hay universidades también que están pendientes de lo que sucede en el país. La misma Organización de Naciones Unidas han intervenido para lograr un proceso de pacificación en este momento y de buscar además consensos para salir adelante de una crisis que ha dejado graves pérdidas a nuestro país. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar con usted y responder algunas de las inquietudes que seguramente nos van a plantear. ¿Cuál es el rol en este preciso momento de la Iglesia Católica para aportar a que se construya este diálogo y se llegue a consensos? Bueno, junto con las Naciones Unidas, nuestro papel ha sido más de facilitar o de crear espacios para que el tan anhelado diálogo pueda darse. Y todo lo que implica esto, por ejemplo, el acercarnos a las partes, iniciar un diálogo, escucharlos, ayudar a que ellos vayan elaborando las propuestas de negociación hasta que finalmente puedan sentarse a discutirlas, de tal forma que se negocie y cada uno pueda ceder aquello que debe ceder, acoger la otra parte, siempre en función de un bien común, de un bien superior, en este caso de la nación, del país, de todos los sectores particularmente marginados. Entonces ha sido nuestro papel principal de crear espacios de encuentro, de diálogo. Lógicamente que eso implica varias cosas. Por ejemplo, lo que yo llamo iniciar nuestro trabajo por desarmar el corazón, por hacer que el miedo o esa actitud beligerante vaya disminuyendo y, de ser posible, desaparezca. Luego, otro punto importantísimo para nosotros ha sido también el invitarles a escuchar, a comprender las posiciones. Luego, juntos, elaborar una propuesta ya de negociación. Y finalmente, lo más importante para nosotros en este momento va a ser que se respeten esos acuerdos de tal manera que se continúe en ese proceso. No podemos dar un pie atrás en ese sentido, sino a partir de lo acordado comenzar a trabajar. Bueno, es importante ahí revisar lo que ya ha sucedido, cómo se inició este proceso de diálogo con el sector indígena, por ejemplo. Ustedes pudieron observar que las partes quedaron de acuerdo, quedaron conformes con lo que se pudo hablar por lo menos ese día y con las primeras líneas base desde las cuales se partirá en toda esta construcción de nuevas medidas económicas para el país. Bueno, el acuerdo fundamental se dio. Al final aparecieron algunas discrepancias, pero más en cuestión semántica, de terminología, que si debía estar, se debía llamar otro decreto o nuevo decreto, pero en líneas de máxima hay un acuerdo de que el diálogo pueda continuar. Y yo creo que en ese sentido también el diálogo no se queda únicamente pues, con el sector de los pueblos y nacionales indígenas, sino va más allá. De hecho, le comento que en estos días se está tratando ya de hacer nuevos acercamientos, nuevos encuentros con el sector de trabajadores, concretamente con el FUT. Hoy se reunirían con el Frente Unitario de Trabajadores, ¿tenemos entendido, o se va a alargar esta conversación? Bueno, digamos, todavía no se ha llegado a acuerdos. Hasta el momento se ha fijado un lugar posible, que sería la sede de la Conferencia Episcopal. Ya la hora está por definirse. De eso, la hora va a depender mucho de la agenda que se elabore entre el gobierno y los trabajadores. ¿Cuesta llegar a estas reuniones con las posiciones tan alejadas desde donde se partió estas posiciones que tuvieron, por ejemplo, el sector indígena que decía se deroga el decreto o no conversamos, el sector del gobierno que decía no podemos ceder en esto? Estaban bastante alejados. ¿Cómo lograr que otros sectores también vayan acercándose? Bueno, yo creo que el procedimiento que nosotros hemos seguido puede aplicarse también. Un procedimiento muy respetuoso, de tal manera que las partes puedan expresar sus argumentos, sus razones, los motivos por los que se mantienen esas posiciones, pero a la vez también ofrecerles alternativas para que vayan más allá de esa posición rígida y comiencen a descubrir que hay otros intereses que nosotros llamamos del bien común.
intereses que van a satisfacer o que son propios, mejor dicho, de la inmensa mayoría de los ecuatorianos, de muchos sectores. En ese proceso también cabe mencionar la presencia de muchas organizaciones sociales, la academia que llamamos las universidades, siempre han estado prestas para acompañar también este proceso de mediación. Por ejemplo, Amnistía Internacional, también la Asociación de Municipalidades. Entonces yo creo que es un trabajo de toda la sociedad para que las partes puedan abandonar esas posiciones extremas y sentarse a negociar, sabiendo que en la negociación algo se cede, algo se acepta, pero siempre en función del bien común. En el tema de la conversación con el Frente Unitario de Trabajadores, precisamente la Organización de Naciones Unidas había anunciado a través de un comunicado que se daría el día de hoy el diálogo. Permítame insistir, ¿está confirmado este diálogo para el día de hoy o se aplazará? Bueno, yo la noticia que recibí en la noche es justamente que se realizará el día de mañana, miércoles. Por esa razón es que no he viajado a la capital. En todo caso, si es que han decidido adelantar, seguramente me informarán cuanto antes y podré también hacer lo posible para estar presente en este diálogo. Cuando ustedes hablan de mediación, digamos, estamos tomando en cuenta lo que ha ocurrido en el país y cómo se ha visto este escenario. Por un lado, hubo protestas violentas que fueron rechazadas por algunos sectores, pero también la defensa de la resistencia de parte de los sectores indígenas. ¿Qué les han pedido como base a los participantes de estas mesas de conversación para poder abordar diálogos sinceros, diálogos sin condiciones? Bueno, lo primero que se ha tratado es de identificar a lo que llamamos a los interlocutores o a los actores sociales que están en este conflicto. Concretamente, el mundo de los pueblos nacionales indígenas, es saber quiénes son los voceros oficiales, con quiénes se podría conversar. Pues otro sector importante han sido el mundo de los trabajadores. Entiendo que también aparecerán otros actores con quienes entraremos en un diálogo directo. Pero lo importante era identificar, individuar las personas con quienes tendríamos que nosotros que dialogar abiertamente. Por supuesto, también en este contexto social de protestas aparecieron otros elementos que causaron lo que nosotros conocemos ya como el vandalismo. Lógicamente, eso es un tema que la justicia tendrá que investigar para en un momento dado pues aplicar las sanciones debidas. Esta intermediación de la Organización de Naciones Unidas, de la misma Iglesia y hasta las universidades se ofreció días antes de que se produjera ya efectivamente el diálogo. ¿Por qué cree que se demoraron tanto en ceder las posiciones, tomando en cuenta que ya lo que se estaba viendo en el país era una situación de caos realmente? Bueno, aquí yo creo que es importante también un dato. Nosotros, tanto como Naciones Unidas como Conferencia Episcopal, entramos en este proceso de acompañamiento, de diálogo, porque las partes manifestaron de una manera verbal su disponibilidad a acoger nuestra presencia. Pero cabe decir que apenas el 11 de octubre recibimos oficialmente la invitación a ser parte de este proceso de mediación o como facilitadores. Yo creo que ese dato es importante también para que se comprenda nuestro papel. Pero eso no significa que hemos estado con los brazos cruzados, sino antes, de una manera, como digo, hasta patriótica, por la gran sensibilidad social que nos caracteriza, y nosotros como iglesia también por nuestra misión pastoral, porque no podemos ser personas extrañas, alejadas de lo que está sucediendo, es que hemos estado colaborando, participando en esos procesos, siempre con mucho respeto, sabiendo también nuestros límites, porque uno sabe hasta dónde puede llegar, y lógicamente son ya las partes también las que tienen que intervenir. Ahora, ¿cómo evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de hechos violentos que se dieron durante estos días? ¿Cómo evitar que vuelvan a ocurrir? Porque bien puede pensarse que en este momento está muy frágil la realidad de lo que puede pasar, es decir, que hay cenizas que pueden encenderse nuevamente y prender el fuego si es que no se ceden igual posiciones o si es que no se hace lo que cualquiera de las dos partes quiere. ¿Cómo evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de hechos? Bueno, yo vería aquí como un gran desafío. Primero yo digo, educarnos para la paz. Yo creo que ese es el trabajo fundamental, para que de una vez por todas comprendamos que el diálogo es el camino más apropiado, más sensato, más fácil y más ágil, por supuesto, para llegar a acuerdos.
de tal manera que la violencia, ya sea verbal, física, militar, la descartemos, porque al final hemos comprobado que una vez más de que sus consecuencias son funestas, son fatales para todos, pérdidas de vidas humanas, destrucción de bienes públicos y privados. Entonces, educarnos para la paz. Yendo a la par a lo que usted me dice inmediatamente, es de respetar los acuerdos. Yo creo que si se ha llegado a un punto no podemos retroceder. Y a partir de ese acuerdo, entonces ver ya los modos, los medios adecuados para que se realicen, ya se concretice en programas o en proyectos de carácter social, por ejemplo, en el tema de la educación, de la salud, emprendimientos, de tal manera que los sectores vulnerables y afectados en este momento descubran que hay una voluntad de parte del gobierno, pero también de parte de ellos a respetar los acuerdos. Yo creo que ese es el punto de partida, respetar los acuerdos, de tal manera que no entremos en ese juego del engaño, de la manipulación. Y para mí, permítame concluir, queda algo importantísimo. Yo creo la necesidad de escuchar al pueblo, de escuchar a los grupos, pero respetar los acuerdos, porque yo creo que es uno de los problemas que se ha dado en varias ocasiones, de que se escucha, pero al final se impone un proyecto, se impone ya algo que estaba ya definido. Entonces eso es, perdónenme que utilice una expresión, una especie de tomadura de pelo. Y yo creo que nadie se presta para la burla, el engaño y otro tipo de manipulaciones. Eso no se merece el país, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos también el día de hoy. El monseñor Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana desde la ciudad de Guayaquil.